Yo creo que todos tenemos a ese amigo o familiar, inclusive nosotros mismos, que temen a algo como quedarse encerrado en un ascensor, atascado entre dos pisos, mientras la desesperación se apodera de la situación. Bueno, es mi caso, y vivir en el octavo piso de un edificio no es de mucha ayuda, a veces no hay otra opción. Donde yo vivo, hay dos ascensores como en la mayoría de estas propiedades, pero uno de ellos ya no sirve, así es, uno de ellos guarda una macabra historia. Resulta que hace 2 años, un chico venía a visitar a su pareja, era su novia de aquel entonces, quien es mi vecina de junto, su nombre es Alicia. El chico, si mal no recuerdo se llamaba Franco, resulta que este había tomado el ascensor hacia arriba para visitarla, pero sucedió algo inesperado, no se sabe bien por qué, pero hubo un fallo en el mecanismo, lo cual causó que el ascensor se detuviese y segundos después, este empezase a caer descontroladamente, y el freno de emergencia fue completamente inútil. Cayó hasta la planta baja desde el 6º piso aproximadamente, causando un gran estruendo en casi todo el edificio. Franco no sobrevivió a la caída, pero se especula que aún seguía vivo momentos antes de encontrarlo. Desde entonces, ese ascensor aún está allí abajo, sin mantenimiento alguno, completamente fuera de servicio. Con esta introducción necesaria, ya puedo empezar a contarles mi historia para que entiendan mejor, porque todo esto sucedió en el aniversario de su muerte. Era otro día de rutina para mí, solo levantarme, desayunar, ir al colegio, salir, volver a casa para dormir y repetir, así de simple. Salí al pasillo, me saludé con un par de vecinos que pasaban por allí, incluida Alicia, y seguí hacia el ascensor. Quizás fue cosa del destino o un simple error, pero a ciencia cierta no sé qué me pasó, porque apreté el botón del ascensor que ya no funcionaba, simplemente lo presioné por equivocación. Cuando me di cuenta de mi error, rápidamente salí del trance y llamé al otro, pero imagínense mi sorpresa, cuando sentí ese sonido junto a mí. Esas puertas se suponían que ya no servían y sin embargo, se abrieron, revelando el vacío oscuro que había allí. Por más sorprendido que estaba, supuse que significa que finalmente le estaban dando mantenimiento a ese cacharro, que simplemente era eso. Pero todo cambió, cuando lo escuché, bien al fondo, lo escuché. ¡Auxilio! ¿Hay alguien ahí? Hey, ¿me escuchas? Tras oír esto quedé petrificado, no puede ser que venga de allí abajo, mucho menos de allí dentro. Necesito ayuda, por favor. Volvió a decir aquella voz, le pregunté qué le había pasado. Estoy encerrado aquí dentro. Me respondió, lo cual era aún más misterioso, era muy improbable, le volví a preguntar cómo había llegado ahí. Yo solo subí, pero ahora no puedo salir, tengo miedo y no sé qué pasa. De nuevo se me hizo tan extraño el asunto, quizás era alguien del supuesto mantenimiento. Le pregunté cuánto tiempo llevaba metido ahí. Hace mucho tiempo, llevo mucho tiempo aquí. Por favor, tienes que ayudarme, hay algo que debo hacer y necesito salir de aquí. Por favor, eres el único que me pudo escuchar. Al parecer era cierto, este pobre tipo algo malo le había pasado y yo era el único enterado por el momento, quizás debería haber pedido ayuda al conserje o a alguien más, pero créanme, que algo me hizo querer hacer esto solo, simplemente si iba a salvar a ese tipo allí abajo, quería ser el héroe por así decirlo. Le dije que esperase, pero no respondió más. Bajé por el otro ascensor hasta la planta baja, cabe destacar que en todo este recorrido hacia abajo, sentí un malestar en todo mi cuerpo, como si algo malo fuese a pasar, o me estuviese metiendo en un asunto desagradable. Cuando llegué, salí temblando de aquel cubículo, esta sensación se había intensificado mucho, no sabía qué podía esperar. Me acerqué a aquellas puertas viejas, que hacía 2 años no veía abiertas y miré fijamente, sin decir ni una palabra. Rompí este silencio, haciendo una pregunta cuya respuesta me dejó petrificado. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Franco. Tras oír esto, antes de que los pelos se me pusiesen de punta, empecé a decirle a la persona que estuviese ahí dentro. Oye, ¿crees que eso es gracioso? Ese hombre murió allí y te causa gracia hacer esto. Sal de ahí, pero aquella voz, simplemente me dijo. Por favor, tienes que ayudarme, hay algo que debo hacer, hay algo que necesito que hagas por mí, tengo que salir de aquí y solo tú puedes ayudarme. Entonces, las puertas se abrieron, dejando caer tierra al hacerlo, revelando el interior, no había absolutamente nadie. Así es, el ascensor estaba vacío, pero no quito el hecho de que fue una imagen perturbadora, porque el piso estaba cubierto de sangre seca, que perteneció a Franco, había mucha tierra ahí dentro y una luz apenas se dejaba ver, que alumbraba un poco el ascensor.
Antes de terminar de procesar esto, algo, una fuerza, no lo sé, me empujó adentro bruscamente y las puertas se cerraron antes de que pudiese voltear. Allí me quedé, en casi completa oscuridad, empecé a gritar pidiendo ayuda, porque las puertas no se abrían, pero lo peor era que sentía una presencia, sentía que no estaba solo allí dentro. Entonces, el ascensor empezó a funcionar, este comenzó a subir, era imposible, el cable estaba cortado, las poleas eran inútiles, pero estaba sucediendo. En medio del pánico, miré hacia abajo, a las manchas de sangre, pero hubo un detalle, había un objeto pequeño, entre la tierra, algo que la poca luz del ascensor logró alumbrar. Asustado, me arrodillé para ver mejor, era una cajita negra, algo demacrada por el tiempo, la tomé con cuidado y la abrí suavemente, no sabía qué significaba esto, pero cuando vi su contenido, me di cuenta. Adentro, había un anillo dorado, en perfectas condiciones, junto a una pequeña nota algo descuidada. Empecé a comprender un poco la situación, por lo que decidí leer aquel trozo de papel. Alicia, estos 5 años que hemos estado juntos han sido los más felices de toda mi vida. Tú te has convertido en la luna que le da vida a mis noches frías, la que me muestra el camino correcto, la que siempre me sigue a todos lados sin importar qué. Te amo, siempre estaré agradecido de tenerte junto a mí, de compartir tantos bellos momentos inolvidables. Sin importar qué decidas hoy, yo seguiré amándote una y otra vez hasta la eternidad. Tras leerlo, sentí esa voz de nuevo, tan suave como un susurro, que me dijo: Cuando me llevaron, se cayó de mi bolsillo y no pude hacer nada, ha estado aquí dentro por 2 años. Ese día iba a ser muy especial, pero no pudo ser. Haz esto por mí, dale esto, así podré salir de aquí de una vez por todas, dáselo y dile que la amo. Todo esto era algo conmovedor y extraño al mismo tiempo, yo no era de creer en estas cosas, pero el alma o espíritu de Franco estuvo siempre aquí, de alguna forma encerrado en este mundo, sin poder avanzar, y yo iba a ayudarle, yo le ayudaría a seguir. El ascensor se detuvo en el 8º piso, donde se suponía que este anillo debería haber llegado hace 2 años, fui al departamento de Alicia y cuando me recibió, le entregué la caja, al principio ella no entendió de qué se trataba, pero cuando le conté lo que pasó y vio su contenido, rompió en llantos. La tipografía de la carta, era la letra de Franco, ella lo confirmó tras leerla, no le dije sobre mi encuentro con él, le dije que simplemente estaba investigando aquel viejo cacharro y cómo había encontrado la caja. Ella me agradeció tanto por haberle dado cierre al asunto, por recuperar algo que era de suma importancia que ni ella sabía de su existencia. Cuando salí de su departamento, fui hacia el ascensor para volver hacia abajo, mientras esperaba sentí un leve susurro en mi oído. Gracias amigo, gracias por haberme ayudado.